Pues un cuento de Augusto Monterroso que se llama La tela de Penélope o Quién engaña a quién. Cuentan que hace mucho tiempo vivió en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser muy sabio era también muy astuto. Casado con Penélope, mujer inteligente y bella, repleta de cualidades, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo permanecer sola largas temporadas. Cuenta la leyenda que cada vez que Ulises, con su astucia, se daba cuenta de que ella iniciaba otro de sus interminables tejidos, se le podía ver a hurtadillas por las noches recogiendo un par de botas y subiendo a una barca para ir a recorrer el mundo a buscarse a sí mismo. Ella aprovechaba entonces esto de mantenerlo lejos para coquetear con sus dependientes, haciéndoles creer que ella tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como bien podría haber imaginado Homero, pero como se sabe, el hombre de vez en cuando dormía y no se enteraba de nada. María Gómez, estoy emocionado. Por el Tramel y Trami. Efectivamente. Ya te he visto, ¿eh? Te lo juro, me emociono muchísimo, es ¿Pero maravilloso. cómo era? Porque a mí hay un Tramel y Trami... O sea... No voy a cantar. Ay, que estás ahí ya... Que a mí Tengo me que dejar pasar unos días y yo, volver a la guerra. Te equivocas porque yo no soy el hombre que tropieza dos veces en la misma canción. ¿No? Me sé tantas. No voy a ir por ahí de la guerra contigo, voy a ir por otro lugar. ¿Por Nacho, dónde? ponme música de guerra. ¡Te he traído el Rubicon! ¡No me lo puedo creer! Pero tía, si te voy a hundir. No es música de guerra, es música a la que me pongo yo para jugar al Rummikub, ¿eh? No vas a perder, es que vas a morir. Te voy a hundir, Sí, María. yo voy a- ¿No sabes lo que has hecho? Pero tú no... Juan Luis, ¿me dejas que cuente una cosa? Sí, No, o sea, es una intimidad nuestra. sí, Ayer me preguntaste una duda sobre el comodín. sí. Si ya flojeas con los comodines, que son lo esencial del Rubik's, ya me lo estás dejando todo Porque muy yo, mira, fácil. yo juego sin comodines. Te doy Vale, los dos ahí te he comodines. visto bien, ahí Te he doy visto los bien. dos comodines. Bueno, te reto a jugar al acabar el programa, ¿eh? Sí, sí. ¿Se apunta alguien más? No, por lo tú que y sea, yo, la gente del mano a equipo, el mano. Rubik's Hand to hand. El karaoke hand sí, to hand. karaoke sí, pero Imperfect English. ¿Sí? Hand to hand. Pues ahí te lo dejo, ahí te lanzo el guante del Rubik's. Madre mía, lo que pasa es que yo este es muy pequeño, este no sé yo si voy a jugar Bueno, bien, este es el que me cabía en el bolso. Claro, es que es muy pequeñito, yo en este no sé si voy a... Ya empezamos con las excusitas. Mira, eso podría ser una pregunta que hiciéramos en Twitter. Te voy a hundir. Excusitas cuando pierdes. No, es que yo con en la versión de viaje... Es que tenía la cabeza en no me- otro sitio, Claro, es que me estoy habías muy puesto mi preocupado. canción preferida y entonces me había descentrado. Claro. Es un buen tema. Y es un Bueno. buen tema también el tema de la música. En la música siempre es un buen tema. Que te he visto que te gustaba muchísimo. Bueno, a mí creo que es lo que esta más me canción. gusta de la vida, la música, y especialmente el flamenco, como la gente que me conoce sabe. Pues como hay Pero gente... me emociono de verdad, o sea, ahora ¿Sí? cuando has entrado, mira, está aquí todavía Victoria, te lo puedo decir, o sea, es que estaba escuchando tocar a Manolo Sanlúcar la guitarra y me he emocionado, pero me he emocionado que me he emocionado que se me ha puesto los ojos llorosos. Pues como Húmedos, hay de gente verdad. como tú que se emociona con la música y que no se imagina pues no poder, por ejemplo, tocarla. Hay personas Ujú. que a lo mejor, pues por un problema físico, por un accidente, por una enfermedad, Ujú. imagínate que tú fueras una persona que tiene discapacidad motora, que no Ujú. pudieras moverte, Sí. pero que eres como tú, un apasionado de la música, alguien que además tiene una inquietud creativa que de pronto pues se ve incapacitada. Pues hay personas que dicen, oye, que la ciencia ¿para qué está? Pues para dar pasos adelante. La ciencia casi siempre está para avanzar hacia adelante, para darnos posibilidades que antes no teníamos. Claro. Aunque hay veces que avanza hacia atrás, aunque parezca Bueno, en este caso... una contradicción, porque, por ejemplo, la técnica también, la ciencia también sirvió para hacer bombas. También es verdad, pero en este caso vamos a hablar de algo mucho más bonito, porque el último hito de la ciencia, de los bonitos, Yo de a mi los que nos abuelo le gustan, llamaba hito. Sí, Sí. pues esto es un hito de la ciencia y es que vas a poder tocar música con la mirada. ¿Cómo? Esto es, sí, gracias a dos investigadores del Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra de Catalunya. Tocar-les català molt, Una molt miqueta. bé, eh? Han desarrollado una interfaz que es así A quina como hora surt el cotxe de línia cap a Platja d'Aro? cap a les 9:15. Cap a les 4. Un quart de 10. Cap a les 4. Cap a les 4. Ai.
Han desarrollado una interfaz, así para que te lo imagines, es bastante parecida a lo que sería un piano, una especie de tarta convertida en piano, en la que tú, solamente moviendo tu mirada, vas a poder crear una melodía musical. Uno de unos investigadores nos está esperando, es Rafael Ramírez. Rafael, ¿estás por ahí, verdad? Buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días. Hola, Rafael. ¿Tienes la radio cerca? No la tengo. No, pero pues entonces es que tienes voz con eco. Tienes una voz mirada, tan bonita que es que tiene eco tu voz. Rafael, es un poco lo que comentaba, ¿no? Es una interfaz que hace de puente entre personas que tienen, por ejemplo, una incapacidad motora y el instrumento, en este caso. Exactamente, sí, es dentro de un proyecto mucho más grande que estamos intentando proveer la posibilidad de tocar música a personas que no tienen la posibilidad por discapacidad motora. Puede ser discapacidades motoras leves o discapacidades motoras severas, como el caso de este instrumento que es para gente que solamente puede controlar el movimiento de los ojos, que ha perdido el movimiento en todo el cuerpo. Rafael, esto sería un poco como el mecanismo por el que habla Hopkins. Sí, más o menos, pero aquí hay interfaces para poder hablar o para poder escribir en el ordenador sin tener que mover ninguna parte del cuerpo, pero en el caso de cuando hablan, cuando escribes, el tiempo, el momento exacto no importa, porque si es un segundo después que detecta la palabra, pues está bien. Pero en música, como bien sabemos todos, el tiempo es importantísimo. Claro. Tienes que tocar en el momento preciso. Entonces, esta interfaz lo que hace es un poco mejorar la capacidad de reacción en tiempo real y para poder ejecutar música a tiempo. O sea, no solamente sirve para crear música, sino también para ejecutar piezas ya compuestas. Exacto, sí, o sea, es como un piano, sirve para componer, para ejecutar piezas compuestas o para improvisar. O sea, eso es nada más, la analogía es un piano que si cuando uno viera una tecla, si uno se pone la mirada en una tecla, sonará la tecla. Pero vais a hacer, habría que hacer un examen previo a quien lo compre, porque claro, imagínate que solo compra alguien que hace música tipo de Depeche Mode, pues no hay que vendérselo nunca. Hombre, lo bueno es que lo habéis puesto a disposición de todo el mundo, ¿no? Está colgado en la web. Exacto, esto no es para vender, sino al contrario, es para distribuir gratuitamente a quien quiera usarlo. Es un programa que se llama open source o de fuente abierta, que creo que se dice, que quiere decir que no solamente es gratis, sino la gente puede ver el código del programa, por lo tanto, si quiere modificarlo, puede hacerlo mientras sea con fines no comerciales. Qué maravilla. Eso es lo bueno, ¿no? Que la gente encima va a poder aportar. No ves cómo hay gente buena. Siempre, María, claro. que estamos Pues siempre. Yo te traigo siempre es verdad, la bondad. tío. Es que mira, en la radio, en la prensa, en las teles y tal, se da demasiada cobertura a la gente mala. Y hay gente buena a la que hay que darle cobertura también. Nosotros lo hacemos. Rafael, no te pongas así.Nosotros lo hacemos. Que te pones, Hombre, a mí que haya un grupo de investigación en tecnología musical dentro de una universidad, a mí eso me parece muy interesante. Pues sí. Y Rafael hablaba de esa especie de... Porque no pasa, aquí en este país no se pasa de la flauta, ¿eh? La flautita para los No, pero niños. sobre todo que se haga investigación en tecnología musical. Claro. Porque a nosotros aquí en M80 nos encanta la música, por eso queremos saber cómo suena ese iSharp, porque Sí. aunque es... Rafael, decíamos, es un elemento digital, no deja de tener pues la misma funcionalidad que un instrumento tradicional, y para los que lo han probado, pues suena así. ¿Esto quién lo ha compuesto? Claro, iba a decir, aquí como cada uno hace su composición... Rafael, ¿quién ha compuesto esto? Será un poco innovadora, ¿no? Sí, bueno, hay que decir dos cosas al respecto. Lo compuso, este instrumento ha sido implementado y diseñado por un estudiante mío de doctorado, se
se llama Zacarías Bambakousis, que es el que compuso esta pieza, estaba improvisando, pero el instrumento puede sonar de muchas maneras, porque dado que es un instrumento electrónico, se puede usar cualquier tipo de sonido, puede sonar como oboe, como una clarinete, guitarra, como cualquier como cosa. una guitarra. Y En este caso ha cogido el más feo. Sí, el pero sonido más feo. es muy bonito porque en esa tarta, ¿verdad, Rafael? Tú puedes cambiar los acordes, hacer arpegios, Sí, claro. es decir, te ofrece todas las posibilidades, como Claro. decíamos, de un instrumento tradicional. Y también voz humana. O sea, sí, puede... si te sintetizas voz, puedes controlar la registrarla. síntesis Qué de bueno, voz. qué maravilla. Pero una cosa que no más quería también comentar, que es importante, es que una cosa es darle la oportunidad a alguien de tocar el instrumento, pero se ha probado, no por nosotros, pero en general por la comunidad científica internacional, que el tocar instrumentos tiene ventajas que van más allá de la música. O sea, se ha probado muchas veces que se mejoran capacidades motoras, de lenguaje, de memoria. En los niños que aprenden, por ejemplo, a tocar música, se mejora la atención, la concentración, hasta el coeficiente intelectual sube. Es que la música... Perdona, Rafael, termina. Sí. No, y entonces que esto es un puente no solo al instrumento, sino a la posibilidad de beneficiarse de lo que produce tocar un instrumento, que va más allá de la música. Solamente Sí, en ese estudio del que hablaban del cerebro de los músicos. Se ha demostrado que hay una parte del cerebro que es más grande y que permite, como decía él, desarrollar otro tipo de capacidades de una forma más sencilla. Es que una de las cosas que nos distingue a los seres humanos como especie de los demás animales, especialmente de los mamíferos más desarrollados como los simios, los primates, es precisamente la capacidad de hacer música, el altruismo y el sentido del humor. En lo demás somos muy parecidos. Y nosotros en este programa desastres a tope. A tope, Ya te está. digo. Hemos tocado el Rafael, techo ya. muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por el interés en nuestra investigación. Un abrazo muy Un fuerte. abrazo. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Qué maravilla recibir en el programa amigos, gente a la que uno aprecia y encima cuando traen un libro o un disco bajo el brazo, pues mucho mejor. Ahora vamos a hablar de la persona que nos acompaña ahora, pero no quiero olvidarme de deciros que esta noche, como aquí nos gusta mucho la música, hoy es el Día del Flamenco, voy a presentar yo mismo también la actuación de un pedazo de guitarrista que se llama Amir y que va a estar en la Sala Galileo aquí en Madrid, va a dar un concierto maravilloso de flamenco jazz. Es una pasada de guitarrista y lo voy a presentar yo. Entonces tenéis dos opciones: o ir a verme a mí solamente y luego cuando yo acabe de la presentación versus, o quedaros ya, y yo os recomiendo que os quedéis porque es buenísimo en la Sala Galileo si estáis por Madrid. Bueno, María Gómez, te presento a Carmen Posadas. Carmen Posadas, Buenos María días. Gómez. Espera, a ver, que tienes no un se oye. poco... Ahora. ¿Qué tengo ahora. que hacer? Ya. Hola Carmen María, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Bueno, has venido con un libro nuevo, Carmen, Debajo del brazo. debajo Además, del brazo. Quiero decir a nuestros oyentes que estoy muy entonada con este libro porque en el estudio Claro. hay un retrato de Juan Luis vestido de, no sé, ¿de qué estás vestido? ¿De Luis XIV? Sí, ¿De Luis qué estás XIV, vestido? sí, así de Luis XIV. Es un poco la campaña que hicimos de promoción del programa cuando empezamos y bueno, lo tenemos ahí colgado en su cuadro. La gente que ve el programa por streaming ya sabe que tenemos el estudio decorado como si fuera una habitación versallesca. Eso es. Y bueno, pues hemos recibido para recibir a princesas. Oh, qué bonito te quedó eso. Gracias. Es un palacete musical este. Bueno, el libro del que venimos a hablar, Carmen, o del que has venido a hablar, precisamente es un libro de época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque habla de una historia desconocidísima de Cayetana de Alba, no de la recientemente fallecida, sino de la antigua, más conocida, La de Goya, como la de la maja desnuda. la todas maja esas desnuda cosas. de Goya, claro, efectivamente. Sí. Y la maja vestida también, que siempre se habla de la maja desnuda, pero... Exacto, que no se lo olvide. Claro, porque es que claro, aquí todo el mundo, Por lo es que que sea, la nos desnuda, gusta la desnuda. También de vez en cuando se vestía la buena señora. De vez en cuando. Bueno, y es una historia muy desconocida, ¿verdad? Te diré que yo tampoco la conocía. Estaba escribiendo otra novela que no tiene nada que ver, se me fue al garete, es una tragedia, la tuve que tirar a la basura, ¿Pero drama, por qué? drama. ¿Pero por qué? Bueno, estaba escribiendo la biografía de María Bonaparte, ella es una discípula de Freud y además descendiente de Napoleón, y
y es la que salva a Freud de los nazis, o sea que tiene una vida muy Muy interesante. interesante. Pero yo llevaba 300 páginas escritas Dios. y notaba, sí, mortal, 300 mortal. páginas. ¿En ese momento no te planteas cedérselo a alguien y que siga? Quiero decir, tirar a la basura 300 No, páginas. fue un drama, ese como amputación, cortes este brazo Ya, pero así ¿por qué? directamente. ¿Por qué después de 300 páginas alguien dice esto no vale? Pues mira, porque yo notaba que chirriaba, que aquello no funcionaba, no sabía en qué era, se daba a leer a una persona, me decía una cosa, se daba a leer a otra, se me decía otra, hasta que me di cuenta de cuál era el problema, y es que yo estaba escribiendo la biografía desde el punto de vista de esta persona, que ella es discípula de Freud, adora a Freud, y yo después de leer mucho a Freud pienso que es un charlatán. Entonces no había manera humana de que aquello sonara... Coherente. No eres la única que lo piensa, ¿eh? Ah, pues tú Bueno, también. aparte de que Freud está muy, muy sobrevalorado y muy superado ya. No sobrevalorado, ya está absolutamente superado, ¿no? Pero bueno, no eres la única que lo piensa. Bueno, entonces, Total, que entonces estaba coge en la este novela, dice, se trauma- acabó. En este trauma freudiano estaba yo y, y de repente una amiga me dijo, ¿sabes que la duquesa de Alba, la de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra? Y dije, repite, que no te he entendido bien. ¿Cómo? Y me contó bueno, que en el siglo XVIII era costumbre, terrible costumbre, regalar a las señoras importantes una esclavita, como quien regala una muñeca o un gato o lo que sea. Y entonces a ella, a la duquesa de Alba, le regalaron esta niñita con muy pocos meses. Y lo que pasa es que ella no podía tener hijos y se ¿Y encariñó. de dónde venía la niñita? La niñita venía de Cuba. De Cuba. Sí, y lo único que se sabe muy poco de ella. Sabía era hija de una esclava cubana. Llegó envuelta en un turbante de esclava, que a mí eso me impresionó mucho porque pensé, esta pobre mujer, lo último que hizo la madre es envolver a su hija en lo único que tenía propio, ¿no? Que era su pañuelo. Y entonces a partir de ese momento dije, bueno, voy a estructurar esta novela como la historia de dos madres, porque claro, si hay alguien que le regala una niña, obviamente hay alguien que se la han robado, ¿no? Y eso me permitía hablar de dos mundos muy distintos, una historia de arriba y abajo. Arriba la corte, los reyes, las duquesas, las insidias, las puñaladas traperas, los asesinatos, porque ahí pasaba de todo. Y por otro lado, la historia muy desconocida de la esclavitud en España, porque todos sabemos que había esclavos en las plantaciones, y lo hemos visto en las películas, lo que el viento se llevó, las colonias, etcétera, pero no se sabe, y por lo menos yo no tenía noticias de que había esclavos también en España en el siglo XVIII. Claro que había, y especialmente en el sur. Exacto, sí. Claro, Bueno, a lo mejor tú lo sabes, la hermandad de los negritos. claro, famosa. la hermandad de los negritos. Sí, que Muy también curioso. sale en el libro. Sí, sí. Bueno, y entonces esta niña, Cayetana de Alba, le regalan a esta niña y no solamente la acepta, sino que se convierte en algo muy especial para ella, ¿no? Esto La prohija, o sea, la convierte en su en hija. su hija. Y al morir, muere muy joven, con 40 años, en unas circunstancias un poco misteriosas, que también hay parte de la novela es esa, ¿no? ¿Quién mató a la duquesa de Alba? La niña se convierte en una mujer muy rica. Porque claro, es la única heredera. Claro, bueno, no podía heredar los títulos. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿por qué no Claro. heredó los títulos? Porque en aquella época los hijos adoptivos no tenían exactamente los mismos derechos que los hijos Naturales. legítimos, sí. Pero sí le legó mucho dinero. Y esta niña aparece en cuadros, ¿no? Hay dos retratos de Goya de la niña, que es asombroso, ¿no? Que se haya quedado olvidada la historia cuando nada menos que Goya la pintó dos veces. Uno es un dibujito, una especie de aguatinta en el que está la duquesa con la niña en brazos, muy chiquitita, y después hay un óleo en el que sale una vieja, que es el ama de la duquesa de Alba, a la que dos niños están tironeándole de la falda. Uno es un niño rubio, que es el hijo del mayordomo, y otra es esta niñita negra, que además va vestida igual que la duquesa de Alba, el famoso cuadro, esa que está toda de blanco con Sí. un perrito. Sí, claro. Sí, Qué va vestida fuerte, igual. qué curioso, Has María. empezado hablando de esta niña como una esclavita, como Ujú. has dicho literalmente, un regalo, pero era una esclava, de madre esclava, pero que de pronto su vida cambia, la riqueza llega a su vida y de alguna forma la libertad también, porque tú hablas de las mujeres en esa época como las mujeres solo podían llegar a la libertad a través de la riqueza y del poder. A mí eso me ha impactado un montón. Es que tú eres muy joven, ¿lo que pasa? En nuestra generación, yo, por ejemplo, tuve que pedir permiso a mi marido para sacar un pasaporte. O sea, que no estamos hablando de la prehistoria. Aquí en España las mujeres no tenían muchos derechos. Hasta mediados del siglo XX
estábamos completamente sometidas primero a los padres y después a los maridos. Y las únicas mujeres libres que ha habido a lo largo de la historia hasta ese momento eran las muy poderosas o las muy ricas, pero tenías que serlo a título personal. O sea, no servía tener un padre rico o un marido poderoso, tenías que ser tú dueña de tu propio destino, y es lo que le pasaba a la duquesa de Alba. Por eso se puso el mundo por montera, hizo todo lo que quería, porque al fin y al cabo ella era dueña de su vida. ¿Realmente fue amante de Goya? No te lo voy a contar, Juan Luis, porque es parte de No hagas la novela, spoiler, vas a hacer hombre. spoilers. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A ver. Yo sé que existen cartas enviadas por Goya a la duquesa Claro que sí. y yo les he leído. Anda. Bueno, pues entonces no me vas a decir luego fuera de antena, pero es verdad que él estaba enamorado de ella, eso seguro. Y también es verdad que él ha dejado para la posteridad montones de piedras de pulgarcito o indicios para que nosotros pensemos que en efecto eran amantes. Cuando la duquesa de Alba se queda viuda, se va al sur, a un palacio que tenía la familia de su marido, que también era el duque de Medina Sidonia, o sea que aquí eran todos elegantísimos y riquísimos, en el Coto Doñana. Imagínate, un palacio dentro del Coto Doñana. Fíjate, lleno de mosquitos, es que no apetece ni ir. Carmen, no apetece ni ir, ahí todo lleno de mosquitos. Y menos Veo pa' que eso. tú no eres muy campestre, ¿no? Sí, sí lo soy, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que lo malo del campo es que está en el campo y cae muy lejos, que es lo que, Tú sabes, lo que decía Tono. hay una frase de Max Weber que a mí me encanta sobre esto del campo, y dice: el campo, ese sitio horrible donde se pasean los pollos crudos. No, pero a mí sí me gusta el campo. Pero bueno, te he desviado de la conversación que estábamos teniendo, que no me acuerdo de qué Mira, era. Que si eran rebobina, amantes, ¿dónde que si eran estábamos? amantes. Ah, Los sí, sí. mosquitos, estamos ahí. No, que si eran amantes. Que digo que dejó muchas pistas para que pensemos que en efecto Y lo fueron, ¿no? amantes. Cuando se van los dos juntos al Coto Doñana, Goya hace una cantidad de dibujos bastante íntimos. En uno aparece la duquesa de Alba durmiendo la siesta mientras una criada retira debajo de la cama un orinal. Pelín íntimo la cosa. Y en otra sale ella graciosamente despeinada, recién levantada de la siesta, con un deshabillé. Entonces, bueno, pues los indicios están ahí. Están ahí. Hablas también en la novela, aparecen datos muy curiosos, como por ejemplo la primera dentadura postiza. Ujú. Sí, te cuento Cuenta- cómo se Sí, inventó. claro, claro. Bueno, en aquella época nadie de más de 45 años tenía dientes. O sea, no existían los dentistas, solo existían los sacamuelas. Tenías Claro. un problema, arranca la muela y adiós, seguimos adelante, ¿no? Y las mujeres tenían todavía más problemas porque, no sé si te acuerdas que antes en los pueblos se decía un hijo, un diente. O sea, No. los embarazos producen una descalcificación. Ahora no, claro, porque todos tomamos suplementos, etcétera, pero en aquella época sí. Y entonces, por cada hijo perdías un diente. Y María Luisa de Parma, la reina en ese momento, tuvo 24 embarazos. Madre mía. O sea, que no le quedaba un solo diente. Además es que era un poquito casquivana. Claro, pero sin dientes aquello se complicaba. Bueno, depende para qué. Y depende para mira qué quién, malo, ¿no? mira qué malo. Para gustos. Para gustos, colores, claro. Sí. Hasta que yo escriba un libro sobre gustos y colores. Perdona. Bueno, y entonces un día, también se cuenta ahí en la novela, hay una escena en que la duquesa de Alba, una especie de recepción en palacio, y si hay un murmullo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una cosa asombrosa. Y lo que estaba pasando es que la parmesana, que así le llamaban a la reina, que no tenía un solo diente. Que era lo que estoy francesa, ¿no? contando, no, era italiana. de Italiana, Parma, perdona, sí. Y entonces de repente aparece con una sonrisa resplandeciente. ¿Cuál es el misterio? Y entonces otro de los que estaba por ahí explica que había encargado una castañeta. ¿Y qué es una castañeta? Pues una castañeta es una dentadura postiza. Había un sitio en Medina de Río Seco. Todo esto es histórico, no me estoy inventando nada. Que es En Medina interesantísimo. de Río Seco hay un señor que se llama Antonio Sailices que inventó la castañeta. Antes de esto ya había dentaduras postizas, pero solo servían para presumir. Estaban hechas de porcelana de Sèvres. Pero la bella en cuestión, cuando comía, tenía que elegantemente quitarse la dentadura, ponerlo en un vasito, Qué comer. Lo de elegantemente No se la volvía a se poner. me hace complicado pensar de qué forma te quitas Qué la dentadura fuerte. elegantemente delante de todo. Luego ya después de esto, ya la persona más famosa con dentadura postiza súper blanca, brillantísima, es el doctor Beltrán. Ya, Qué malo es, ¿Eh? qué malo es. Has dicho que te servía la historia para hablar de las dos madres, Ujú. pero no hemos hablado mucho de la
otra, de la esclava, a la que le arrebatan esta niña. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Trinidad. Y entonces ella venía de Cuba. De Trinidad, posiblemente. No, No. querido, Ah. venía de Cuba, no. No, de Trinidad. Claro, en en Cuba hay Cuba. una ciudad preciosa que se llama no pensé que Trinidad. decías de la isla de Trinidad. No, Ah, no, no. una ciudad preciosa a la sí. que yo Ah, no voy sabía. asiduamente, constantemente, Ah, ya. porque es maravillosa. Y la Mm. gente de allí es maravillosa también. Perdona. Mm. Bueno, y entonces eso me permite contar la muy desconocida historia de los esclavos en España. ¿Eh? Y bueno, no sabía yo que, por ejemplo, cuando Cervantes escribe en el siglo XVII, habla de Sevilla y lo llama el damero de Europa, porque había nada menos que 10% de personas de color. Es muchísimo, 10%. Mucho, sí. Y bueno, y existía la hermandad de los negritos que hemos hablado, que además viene de muy atrás, se fundó en 1300 y pico, un arzobispo de Sevilla, para proteger a los esclavos, a los que sus amos tiraban a la calle cuando estaban viejos inservibles, crea primero un hospital, que es el origen de la cofradía de negritos. Y entonces se me dio la pinza que ¿Sabes me había preguntado. ¿Sabes quién fue el primero que liberó a sus esclavos en Cuba? El abuelo tengo de ni mi idea. compañero en Gomaspuma, Guillermo. Su abuelo fue el primero, el terrateniente que liberó Sí. a los esclavos, a sus esclavos. Tiene allí en mérito, Cuba. porque claro, yo creo que en Cuba la esclavitud estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX. Sí, Yo claro, te diría claro. como el 1860 60, por ahí. por ahí. Por Sí, ahí sí. va la pregunta. Te preguntaba Sí. por la madre, por la esclava, que supongo que Ah. habrá sido complicado acceder a la información, porque claro, de la casa de Alba aquí habrá sido más sencillo investigar, pero de ella no sé cómo Claro, lo has podido de, hacer. de esta esclava en concreto me lo he inventado yo, pero de todas maneras todo lo que le pasa le pasó a otras mujeres en sus mismas circunstancias. Date cuenta que la esclavitud es el gran genocidio que ha conocido la historia. Ríete de las purgas de Stalin o de las de Mao Zedong. O sea, desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX, millones y millones de personas fueron arrancadas de su lugar de origen. Muchos morían incluso antes de embarcar, porque los negreros lo que hacían era fomentar las rencillas entre las tribus, y entonces ellos mismos se dedicaban a cazar esclavos. Bueno, es lo morían. que hizo también los españoles en la conquista americana, ¿no? Enfrentar a pueblos a unos contra otros. Bueno, que eso sí, era como Hernán era Cortés, habitual, sí, claro. sí, pues es claro, el divide y vencerá siempre ha Claro. funcionado muy bien. Pero bueno, entonces ya te digo, muchos morían antes de embarcar, en la travesía morían muchísimos, porque además iban como literalmente como sardinas en lata. Si tú ves las ilustraciones, sale la planta de un barco y uno al lado de otro, encadenados, para que no pudieran, para que cupieran más. Y las mujeres eran sistemáticamente violadas, primero para contentar a la marinería y después porque si llegaban embarazadas, pues tenías un 2x1, ¿no? Claro. Yo recomiendo a la gente que no haya ido a la isla de Gorée, en Senegal, que era uno de los puertos de los que salían los esclavos hacia América. Es estremecedor, es tremendo el fuerte de los esclavos, cómo les tenían, cómo les dividían, y ese túnel, ese pasillo tremendo donde se ve al final una puertecita y se ve el mar, se ve la luz, el mar hacia el horror, ¿no? O sea, la salida hacia el horror, ¿no? Es tremendo. Además, los esclavos más ¿cómo se dice? El más solicitados eran los mandinga, porque eran muy fuertes. Y eran los que mejor aguantaban esa travesía también. Y luego para trabajar eran los mejores. Bueno, Carmen Posadas, La hija de Cayetana, tu nueva novela que es indispensable. Ya pasa a ser, desde este momento pasa a ser Lo ha indispensable dicho Juan Luis, ya. en la biblioteca de todos los Una amantes. cosa, Carmen, ¿el Rummikub lo controlas? ¿Este juego de números? ¿Te quedas y echamos una partida? Es que ¿sabes qué pasa? Que le voy Adiós, María. fundir. Es Adiós, para que María. haya alguien con él en su equipo. Está Mario, ¿es Mario o ¿cómo es? Mauro, es verdad, perdona, Mauro Picatoste, ¿no? Mauro Picatoste. Venga, Croton, También, de venga. segundo. Fried Bread, fried Bread, se me ha ido el Fish and chips. Fish and Chips. Bueno, eso en Bueno, Inglaterra. nuestro compañero Oye, pero- Mauricio Y Picatoste. este temazo que le estamos poniendo No a sé, Mauro no para lo- no empezar lo me entiendo, encanta. Está no la lo gente entiendo. Está bien, con el está bien, Shazam diciendo, está bien. pero qué temazo. No lo entiendo. Está bien, venga, ¿qué pasa, Mauro? He tenido que salir, Juan Luis, porque estás dejando un poco de lado el tema del Instagram. Recordamos la Lo he cuenta Juan de recordado Instagram. antes. Ah, y ahora sí, ¿no? Ahora lo has recordado. Bueno, pues yo tengo que darte un par de consejos para que actualices un poco. Tienes que recuperar la fuerza y tienes que dar un golpe de efecto. Así que mi consejo para hoy, voy a tirar de refranero español. Venga. A ver. Arrimar el ascua a la sardina. Arrimarte al sol que más calienta.
por el interés te quiero Andrés y todo Madre eso. mía, cómo estamos hoy. Todo yo que estoy Mariano. me he levantado pronto. En fin, Juan Luis, el interés tiene pies y tú tienes que tener una foto con alguien poderoso, alguien triunfador, alguien que la gente lo vea. ¿Que estoy aquí? Hombre, mejor. Que la gente diga, buah, este tío mueve muchísima peña, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, Mario Casas gana el Goya, ¿no? Por lo que sea, por un desnudo parcial, por la mejor dicción. Tengo yo un montón de Goya, son póster, pero... También, pues... Y un Van Gogh tengo póster, pero... Pues te haces una foto con Mario Casas y la subes. Vale. ¿Quién es hoy por hoy el tío más importante, más influyente y más powerful del mundo? Donald Trump. Donald Trump. Que le han hecho un reggaetón. Buenísimo, por cierto, ¿eh? Que parece Ronald McDonald. En fin, es preciosa la canción. No es necesario ni que vayas al solarium para ponerte naranja, ni que te pongas una tortilla en la cabeza, ni que seas un ególatra machista. Solo tienes que demostrar que te mueves en ese mundo, en el mundo del bueno, power. pues es verdad. Pues Que lo para pasa- power... La realidad, por otro lado. Claro, ¿no? la realidad es que no tengo que fingir ni inventar, es que es mi vida. Que para power estás tú, Juan Luis. Claro. Entonces, foto en Instagram con Donald Trump. Y otra cosa que tienes que hacer también. Al principio te habías acercado un poco a la gente, ¿no? El movimiento... No, de vez en cuando me gusta bajar donde Al donde pueblo. habitualmente la Grey se desenvuelve para no perder el contacto Claro. y bueno, pues eso, para saber un poco que la vida sigue unos cauces. Que y para algunos aunque la yo vida siga sigue otros. siendo lamentable y para ti genial. Claro, pero eso ya lo hiciste, así que a otra cosa, mariposa. Tienes Vale. que dejar claro que eres mucho mejor que la gente. Necesitas poner de nuevo distancia, Juan Luis. Y hay una Sí. fórmula infalible Lo para haré, lo esto. haré, si tú Los quieres. billetacos. Es money. Has mostrado ya tus bienes materiales y ahora tienes que enseñar por qué tienes esos bienes, por qué tienes tanto dinero, tienes una pasta gansa parné, Sí, guita yo de la lo buena. he gastado todo, a mí nadie me ha regalado nada, pero sí que he acumulado ingentes cantidades. O sea, tú te compraste una camisa hecha con oro. O sea, Sí. ¿por Sí, qué? Porque ¿verdad? tienes dinero. Lo compraste con la caldería que te sobraba Claro del que café. sí, con el fondo común de un viaje. En fin, versionando a la gran Isabel Pantoja, billetes, que eso es lo que les... No, joroba. decía dientes. Pero un no momento. era Claro, yo billetes. la he Tú lo has versionado. cambiado. Yo claro. tengo una duda. ¿Nos vamos a fiar de este señor, Mauro Picatoste, que ha dicho literalmente, y si no vais a tirar de hemeroteca, a otra cosa mariposa? Es decir, que cualquier día te dice, Expresiones ochenteras echa el siempre. freno, Madaleno. Magdaleno. Seguramente. La Yo- cagaste, Bueno, Burlan Castro. pero O sea, espera, ¿ha sería dicho mucho peor a que... otra cosa Pero perdona, María. mariposa. Sería muchísimo peor que dijera, y ahora con esta música vamos a mover el esqueleto. Tronqui. Yo digo, Bueno, cata esas- y ordenata. Esas fotos a las que ha hecho referencia Mauro Picatoste están ya colgadas en Juan Luis Instagram. En ese perfil que hemos cuenta, creado en claro. Instagram. A las 9:52, venga, está muy bien, aire. Gracias. Hasta luego, Lucas. Ahora vamos a dar paso a la lectura de los cuentos, no de todos, porque nos habéis enviado muchos que habéis escrito para Twitter. María. Vale, pues empezamos, si te parece, con Lola Moreno, que dice: te seguía a través de los años. Tu voz viajaba por las ondas, dejándome soñar. Tú nunca lo sabías. Yo nunca te conoceré. ¿Hablará de ti, Juan Luis? Qué bonito. ¿Puede ser una declaración de amor, Lola? Pues escríbenos Qué y nos bonito. lo cuentas. @Juanjo Estrife. No fue el globo lo que el niño dejó escapar, sino la vida que él nunca entendió, lo que hizo al hombre perder la razón. Maggie, @Gerde, dice: esto era una persona que carecía absolutamente de la imaginación necesaria para escribir un microcuento y no lo hizo. Seguimos recordando que el hashtag es #cuentoAE y con ese hashtag ha escrito Cristina Mata. Dice: érase un estudiante en el 87, padre ahora en 2016, entre medias vino el lobo, se llevó el estado de bienestar y dejó una república bananera. Y Melissa, @Kitchilaurius, dice: por un momento pensé que me había golpeado. Miré a mi alrededor con temor, sola en mi habitación. El silencio como única compañía. ¿Quieres una más? Sí. Me gusta la de Roberto, que dice: y cuando más interesante estaba el asunto, abrió la última página y llegó su final. Fin de la cita. Bueno, pues al principio del programa hemos pedido
que nos enviaseis cuentos en 140 caracteres a nuestra cuenta de Twitter, arriba M80, y hemos tenido también la presencia de Victoria Siedlecki, que nos ha estado contando cuentos, porque como percha hemos utilizado una noticia de la que nos enterábamos ayer que dice que han empezado a instalar máquinas expendedoras de cuentos en Estados Unidos y en Francia. Nos encantaría que esa iniciativa se hiciera aquí también. Y con esa percha hemos trufado nuestro programa de cuentos que Victoria nos ha ido contando y a la que vamos a pedir que nos cuente otro para despedirnos. ¿Qué te parece, Victoria? Encantada de haber estado acá y de contarles el último cuento de la mañana. ¿Nos vas a escuchar a partir de ahora? Pero por supuesto, y no en los podcasts, sino en directo. Sino en directo. Me voy a levantar a las 7 de la mañana. Además, me voy a levantar. Muy bien, hacer muy bien. Desde la cama, para escucharlos así estoicamente. Qué maravilla. Desde la cama también valdría, Hombre, claro que sí. Igual. Sí, pero quería claro que quedar sí, claro mejor que sí. porque tuve que aceptar que ni me despertaba y ahora me levantaré. Bien, cuéntanos. Pues después de escucharte fuera de aire, cantar tangos y alguna bulería, he pensado para terminar este cuento de Eduardo Galeano que se llama El río del olvido y que habla de esas historias de ida y vuelta. Contaba Eduardo Galeano que la primera vez que fue a Galicia, sus amigos lo llevaron a visitar el río del olvido. Sus amigos le contaron que los legionarios romanos, en los antiguos tiempos imperiales, habían querido invadir esas tierras, pero que de ahí no habían pasado. Paralizados por el pánico, se habían quedado a orillas de aquel río y no lo habían atravesado nunca. Porque dicen que quien cruza el río del olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde ha venido. Eduardo Galeano, que estaba iniciando su exilio en España, pensó: si bastan las aguas de un solo río para borrar la memoria, entonces, ¿conmigo qué va a pasar? Él se sentía el resto de un naufragio que acababa de atravesar 12.000 kilómetros de mar. Pero afortunadamente sus amigos ya lo habían llevado a recorrer pueblecitos de Pontevedra y Orense. Habían entrado en cantinas o cafés que se llamaban Uruguay, Venezuela o Mi Buenos Aires querido. Habían ido a restaurantes donde les habían ofrecido para comer parrillada o arepas. Y por todas partes habían visto banderines de clubes de fútbol de allá: Peñarol, Nacional, Boca Juniors. Y todo eso, todas esas cosas, eran de los gallegos que habían vuelto de América y ahora sentían la nostalgia al revés. Ellos habían tenido que irse de sus aldeas como él, y después de mucho tiempo estaban de vuelta en su tierra de origen, y nunca habían olvidado nada, ni al irse, ni al estar, ni al volver. Nunca habían olvidado nada, y ahora tenían dos memorias, y tenían también dos patrias. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Qué bonito, Victoria. Además está bien que nos demos cuenta que a pesar de que muchos intentan que no sea así, al final la vida es bella. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, os dejamos ya el resto del día para vosotros. Esperemos que también mañana nos elijáis para comenzar a andar. Así que esto ha sido Arriba España. Yo soy Juan Luis Cano y os he hablado en nombre de todos estos. Vale, sed buenos y temerosos, ¿eh? Adiós.